Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a la charla sobre autoestima y resiliencia que estuvimos dando el jueves 21 de enero y que ahora lo vamos a repetir para todos aquellos que no pudisteis llegar o que estuvisteis trabajando y que por vuestras circunstancias pues no podíais verlo, pero sí me habéis demandado que si podríamos tenerlo de nuevo para que lo pudierais ver y pudierais trabajar sobre todo estos temas que son tan importantes hoy en día como son la autoestima y la resiliencia. Así es que, bueno, encantada de estar con todos vosotros, espero que os sirva un montón la charla que vamos a dar y vamos adelante. Lo primero que me gustaría agradecer es a Confapa y a FAPA, porque ellos son pues un poquito los que han estado subvencionando todos estos tipos de webinar que vamos a hacer y además que vamos a hacer ahora, pero también a lo largo de todo el mes de enero, febrero y marzo, pues como un plan de formación para las familias en temas que actualmente pues, nos importa mucho y sobre todo pues, que creemos que son muy necesarios. También agradecemos a la Consejería de Educación por participar y por dar pues, este tipo de lugar y de situación en el cual pues, todos podemos disfrutar y aprender un poquito más. Así es que sin más demora, vamos adelante. El tema de hoy es súper importante, la autoestima y la resiliencia. ¿Y de qué va a depender siempre nuestra autoestima y nuestra resiliencia? Pues como sabemos, de los modelos familiares, aquí tenemos pues varios ejemplos de modelos familiares que podemos tener actualmente. También va a influir los modelos escolares que recibamos, los modelos donde estemos ubicados. Y, por supuestísimo, los modelos sociales, los modelos culturales, los modelos de donde nos encontremos, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro pueblo, nuestra aldea, el lugar donde estemos va a ser muy importante. ¿Y por qué van a influir? Pues bien, como sabéis, los modelos familiares educan. ¿Y cómo educan? ¿Qué es lo que tiene que ver en esa educación? Pues sobre todo la crianza, la forma de cómo criamos, los valores que damos, el desarrollo de la autoestima, sabéis que no es algo de nacimiento, sino que es algo que vamos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué ocurre con esto? Porque dependiendo del modelo familiar que demos, vamos a tener pues una buena autoestima, una alta autoestima o una baja autoestima. Y sobre todo lo que tenemos que conseguir es una autoestima sana. Los modelos escolares, lógicamente, también educan, porque ellos son los encargados de instruir y formar a los niños que tenemos actualmente, tanto pues, en educación infantil, primaria como secundaria e incluso pues, en la universidad. Y por último tenemos los modelos sociales. ¿Qué hacen ellos cuando educan? Pues están formando, están construyendo y además están reproduciendo los modelos sociales que damos y que, bueno, desde parte de la educación también tienen una gran importancia porque van a incidir directamente en estos modelos sociales. ¿Qué ocurre cuando los modelos generan una baja autoestima? ¿Qué tipo de modelos familiares tenemos que generan una baja autoestima? Bien, pues el primero de ellos, supongo que más o menos lo tendréis claro cuando dice, pues, ¿por qué yo lo digo, no? El tipo de modelo autoritario en el cual los padres son los que dictaminan todas las normativas, se sigue una norma férrea, no nos podemos salir de ahí, los niños básicamente el nivel de afectividad es un poquito baja, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos el extremo, los modelos familiares que son más laissez-faire, más modelos familiares permisivos, en el cual el niño pues nos podemos encontrar con que termine siendo un emperador o emperatriz de la casa y que realmente sea él o ella el que dictamine las normas de la casa y sean los padres los que están un poquito a su merced. Bien, son niños que no tienen unas normas claras, no hay unos límites, no hay en sí, hay mucha afectividad, mucho cariño, pero por la parte, digamos, de la norma, de que vayan comprendiendo esa parte de no saltarse los límites, de saber quiénes son y cómo están en ese momento, y que se les vaya apoyando y orientando durante todo el camino, pues no está como tal. Y por último tenemos un ejemplo clarísimo con nuestra querida familia de los Simpson, en el cual, pues bueno, es el modelo negligente, es el modelo en el cual los padres, y sobre todo en este caso sería Homer Simpson,
no están, no son padres que sean cuidadores, no son padres que están pendientes de sus hijos, sino que son más bien padres pues, que están pendientes de ellos mismos, son más egoístas. Entonces, bueno, pues los niños andan un poquito a ver cómo se van criando ellos solos y ver cómo lo pueden ir haciendo a lo largo de su vida. Estos tres modelos, lógicamente, generan dificultades en la autoestima. Y como veremos, pues en cuestión de la resiliencia, no tanto porque después veremos cómo la resiliencia, aunque tengamos un contexto malo, nosotros podemos ser resilientes y sacar una fuerza de dentro de nosotros que nos haga superar todos estos obstáculos que os estoy diciendo. Lógicamente, cuando llegamos al modelo educativo, pues también influye en nuestra autoestima. ¿Y por qué influye en nuestra autoestima un modelo educativo, pues por ejemplo, pues como el que tenemos actualmente? Pues que es un modelo que está muy centrado sobre todo, y aunque todavía estamos luchando porque sea más procesual, pero está enfocado en los resultados. Está enfocado en que haya asignaturas, pues como que son lengua, matemáticas, que les denominamos asignaturas fuertes o asignaturas importantes, y luego pues está como música, educación física, y son como las Marías, ¿no? Como esas asignaturas que parece que no nos van a servir en nuestra vida, y sin embargo cuando crecemos un poquito más nos damos cuenta de la importancia que tienen esas habilidades blandas. Además, está muy enfocado a la memoria. Y cuidado, porque ¿es malo memorizar? No. ¿Necesitamos nuestra memoria para aprender? Lógico, por supuesto. Ahora, si todo lo basamos en una memoria a corto plazo, en el cual solamente me va a servir para hacer el examen, y cuando termine el examen no voy a ser capaz de haber tenido una comprensión previa, lógicamente, pues solamente me voy a enfocar a ese examen y no voy a saber bien si todo el esfuerzo que he estado poniendo va a ser resultado de algo. Quizás ese día en el examen me vaya mal, me quede en blanco, me suba la ansiedad, y entonces empiezo a entender yo a mí mismo que eso es resultado de que a lo mejor pues soy tonto, ¿no? Y empieza a generar una baja autoestima en mí que puede tener repercusiones a futuro. Muy importante también en el modelo educativo tener integración, y ya no solo integración, sino los modelos de inclusión, poder incluir a todos para que se vean dentro del mismo modelo, que todos tengan la misma oportunidad. Y ojo, que dar la igualdad a todos no significa que todos estén estandarizados, sino que cada uno se le dé lo que necesite, pero conforme a lo que cada uno necesite. ¿De acuerdo? El solamente estar en un modelo educativo, por ejemplo, que premie al que llegue por encima de todos y que no se haga en trabajo en equipo, pues también va a disminuir nuestra autoestima, o cómo nosotros vemos nuestra autoestima en cada uno. Y por último, como hemos dicho, los modelos sociales se influyen en cómo nos vemos, en cómo nos sentimos, en ver cómo yo soy y cómo me percibo en relación a mi contexto. Por lo cual, bueno, la primera imagen que os he puesto es que hay muchos modelos que no ayudan a la autoestima porque no son modelos creativos, no son modelos que están orientados a generar un conocimiento original, no son modelos que están orientados hacia la cultura, el arte, no son modelos que están orientados a solucionar problemas de manera divergente, sino que son modelos un poquito más cuadriculados, y que además son modelos consumistas. Cuando estamos en una sociedad en la cual premia el consumismo y la tecnología, claro, tenemos problemas, porque nuestros niños, por ejemplo, ¿dónde se ven reflejados? ¿Cuáles son sus modelos? Pues los youtubers, que son magníficos de la muerte, que aparecen todos los días haciendo grabaciones, que aparecen con unas, digamos, unas vidas increíbles. Por ejemplo, ahora tenemos, ¿no?, todos los youtubers que hemos tenido, las últimas noticias de que se van a Andorra porque ganan pues miles de millones de euros, y que aquí pues pobrecicos míos se van a quedar arruinados. Otra de las cosas importantes en nuestra sociedad es cuando se genera miedo, cuando todo el sistema social está enfocado a no vayas a hacer esto que te van a castigar, no vayas a hacer lo otro, no se te ocurra, las cosas hay que dejarlas como están, vigencica, vigencica que me quede como estoy. Toda esa serie de palabras, esa serie de lenguajes que utilizamos influyen en la autoestima.
Y por supuesto influye el hecho de no querer ver las cosas, de vernos solo a nosotros y de andar muchas veces incluso pues como que llevamos unas cajas y no queremos ver mucho la realidad donde nos encontramos. Por lo tanto, ya hemos visto lo que genera una baja autoestima, pero también hay modelos que generan una autoestima sana. Y en estos modelos, pues por ejemplo, están los modelos de padres, los modelos de educación, los modelos de escuela, los modelos sociales, en los cuales convergen pues este tipo de características que vamos a decir. Por ejemplo, hay comunicación asertiva, hay una comunicación en la cual entre ellos se escuchan, se oyen, que es muy importante, y además los niños, los adolescentes, las familias, pueden hablar defendiendo sus propios derechos sin hacer daño a los demás. Y cuando hay un ataque de alguien, bueno, pues lo podemos defender a través de no personalizar sobre nosotros mismos. Además, basados en conocimientos comprensivos, no solamente memorísticos, no solamente para el momento, sino conocimientos, el querer conocer, el querer aprender cómo son las cosas, cómo funcionan. ¿Para qué? Para sobre todo que en nuestra mente haya una comprensión entre la realidad que nosotros creemos y la realidad que estamos viviendo. También es muy importante cuando los tres sistemas se convierten en algo holístico, en algo que ven al ser humano como algo general, no solamente como, pues, a ver, vamos a ver al niño en el ámbito educativo o vamos a ver al niño solamente en el ámbito familiar. No, no. Cuando vemos al niño de manera holística, como lo vemos en su educación, en su familia, en la sociedad, en cómo es él, ahí es cuando realmente estamos viendo a la persona de manera integral, de manera íntegra. Además, también cuando nos centramos más en los procesos y el trabajo en equipo, el trabajo de entregar, el trabajo de unas metas claras cortitas, más que unas metas a muy largo plazo y que sean demasiado grandes, va haciendo que los niños y los adolescentes puedan ir viendo sus propios resultados, ¿vale? La diversidad y la inclusión, como he dicho, tiene que ser la bandera que llevemos por delante, porque cada uno de nosotros somos totalmente diferentes y es lo más bonito que tenemos, por lo cual lo tenemos que seguir conservando y alabando. Y sobre todo la inclusión, porque incluir no significa solamente integrar. Incluir es que estemos en el mismo lugar y que a partir de ese mismo lugar todos recibamos la misma educación, la misma formación, la misma cultura y el mismo acceso a todas las herramientas. Además, que sea personalizado, y esto tiene mucho que ver con la inclusión. Si yo me organizo para ver cómo es la persona y veo cómo es de manera holística, voy a saber cómo personalizar y cómo tengo que darle a esa persona algo que es totalmente diferente a la de al lado, seguro. Os lo aseguro, no hay dos niños, no hay dos adolescentes y no hay dos familias iguales. Por lo cual, cada uno va a necesitar una forma diferente de que nosotros podamos acceder a ellos y le demos las garantías que necesitan. Por otro lado, poder ver los talentos, las habilidades, no escondernos cuando hay un talento, que se muestre, que lo disfrutemos, que entre todos lo podamos alabar, ¿vale? En todos los ámbitos, porque tenemos talentos en todos los ámbitos. Pero, y si no hay talentos, hay habilidades. Cada uno de nosotros tenemos unas habilidades y unas destrezas magníficas que hay muchas veces por una falta de autoestima, pues no las queremos mostrar. Pero cuando las mostramos, nos gusta, nos motiva y podemos seguir adelante. Centrado en nuestros intereses. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a centrar en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me motiva, lógicamente voy a hacerlo muy bien en ese ámbito. Pero esto significa que cuando algo no me guste no lo voy a tener que llevar a cabo. No, lo tengo que llevar a cabo. Pero siempre partiendo de mi motivación intrínseca hacia las cosas. Y por último, y no por eso menos importante, ya que yo soy una férrima defensora de la creatividad, necesitamos ver que la creatividad va a mejorar toda nuestra autoestima. ¿Cómo influye la autoestima en nuestra vida diaria? Vamos a ver, pues mirad, es como este árbol,
nosotros en la autoestima tenemos unas raíces en las cuales tenemos nuestras cualidades, tenemos nuestras habilidades, y a partir de esas habilidades y cualidades que tenemos en las raíces, conforme vamos subiendo por el tronco, que digamos serían como los años de experiencia que vamos teniendo y que vamos haciendo las cosas, vamos cogiendo cada vez más confianza y cada vez nos vamos viendo más nuestras cualidades. Cuando llegamos al final, cuando llegamos a las ramas, es cuando somos capaces de sacar nuestros frutos. Y esos frutos son el trabajo de todo el esfuerzo que hemos hecho a través de nuestro tronco para dar esos frutos. ¿Qué ocurre? Cuando esos frutos algunos maduran y bajan y caen, vuelven a generar en nuestra raíz ese beneficio y vuelven a darnos esa seguridad. Así es que si queréis lo podéis ver como una autoestima, como un árbol. Pero claro, aparte de la autoestima, también muchas veces nos han hablado del autoconcepto. ¿Qué es eso? ¿Qué es el autoconcepto? Bien, pues cuando hablamos de autoconcepto es el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos a partir de lo que nos dicen las personas que nos rodean, lógicamente. Pero solo a partir de lo que nos dicen los demás, no. También de lo que nosotros vemos, también de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros podemos ver en nosotros mismos. Por lo tanto, terminamos con el autoconcepto viendo qué es la idea que nosotros nos hacemos a través de lo que nos dicen y de lo que podemos llegar a percibir de nosotros mismos. Una vez que ya entendemos lo que somos y nos vemos como somos, tenemos que pasar a la autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Pues lo primero que tenemos que entender es que se va desarrollando, no es algo con lo que nacemos, es algo que se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Se desarrolla, fijaros, con cosas muy pequeñitas, que es la interacción con pequeños logros, reconocimientos y éxitos que vamos teniendo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues que nosotros a partir de ahí atribuimos o bien un valor positivo o negativo a todo lo que nos ocurre. ¿Y de qué depende también? De nuestro contexto. Por ejemplo, si en nuestro contexto son todos con una estatura media de 1,60 y resulta que yo nazco y mido 2 metros, ¿cómo voy a valorar mi altura? ¿Positiva o negativamente? Lo más seguro es que como yo estoy viendo a los demás, pues empieza a valorarme de una manera negativa. Ahora, cuidado, porque si me dicen que lo que tengo es muy bueno y yo empiezo a ver las habilidades que tengo por ser alta y que esa altura me empieza a beneficiar, empiezo a tener una autoestima y a valorarla de manera positiva. Tiene un componente, lógicamente, la autoestima va muy relacionada con la parte cognitiva, con la parte afectiva y con la parte conductual. Nos va a decir o nos hace una predicción y una influencia de qué logro vamos a tener en la educación. Un niño, un adolescente con una buena autoestima va a generar unos buenos logros académicos. Un alumno que cree que no sirve para estudiar, que no puede, que hay una asignatura que no le va bien, que las matemáticas son muy pesadas, el logro que va a obtener es un logro bajo. Vamos a tener que con la autoestima nos va a ayudar a aceptar nuestro autoconcepto y lo mejor de todo es que la autoestima la podemos ir modificando a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué consecuencias hay cuando tenemos una baja autoestima, sobre todo en nuestro desarrollo cognitivo? Pues en las funciones ejecutivas, que como bien sabemos son la atención, la inhibición latente, la comprensión, la regularización de nuestro comportamiento, el poder hacer una planificación, la flexibilidad de pensamiento, la memoria, ¿vale? Todo esto se va a ver influenciado e influido por como tenga yo mi autoestima. Si mi autoestima es baja, tanto la atención como la comprensión que yo le pueda poner a las cosas, como a la hora de poder planificar mi regulación de conducta, de mis emociones, la flexibilidad de pensamiento, todo se va a ver totalmente mermado porque no confío en lo que yo tengo. Al no confiar, mis funciones ejecutivas empiezan a disminuir. ¿Qué ocurre con esto? Pues que empieza a bajar la motivación y los intereses hacia la tarea. Y si tengo que hacer algo, ¿qué me va a pasar primero? Que voy a tener una pantalla de miedo,
frustración, no confianza y baja creatividad. Y por último, ¿qué me va a producir esta situación? Distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Pues, por ejemplo, tener una sobreestimación y yo, pues, a partir de tener una baja autoestima, creo o fabrico en mí una personalidad de sobreestimación y todo lo tengo sobreestimado, todo lo tengo como, bueno, es que yo no lo hago porque es que eso no me gusta, no es porque no lo sepa hacer, es que no me gusta. Empieza a generar expectativas que no son reales. Empieza a ver, pues, que a lo mejor todo el mundo es que es muy bueno y yo no. Empieza a tener una alta dependencia del proceso de aprendizaje y se genera o se puede generar un efecto Pigmalión. Es, soy tonto, yo no valgo para las matemáticas, yo no puedo dibujar, yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para lo otro. Y a la larga termino creyéndomelo y termino no desarrollando mis habilidades y por ende termino produciendo un efecto Pigmalión de que no se hacen las cosas. Consecuencias que hay también cuando hablamos de integración social. Bien, en la integración social podemos encontrar indefensión aprendida. ¿Qué significa? Que si a mí me dicen a todo que no y me dicen, no puedes hacer esto, no eres capaz de hacer lo otro, no hagas más allá de lo que tú quieres hacer, no te salgas de la norma, voy a generar al final una indefensión, voy a generar un mejor no me muevo, no voy a hacer nada, porque si hago algo puede ser que lo haga mal y entonces prefiero no hacerlo. ¿Vale? La autoimagen, la autovaloración y la autoconfianza en mí empiezan a tener una gran dificultad. Si yo no me tengo una buena autoimagen, ¿cómo voy a ir a los demás a mostrarle una imagen buena de mí? Yo no puedo mostrar eso, por lo cual cada vez me voy a ir ocultando más en mí mismo y mi autovaloración siempre va a ir hacia más negativa que positiva. Por lo cual, mi confianza al final se va a ver muy mermada. ¿Qué va a ocurrir con el autocontrol, la autoafirmación y la autorrealización? Que se van a quedar siempre ahí. Autorrealización. ¿Me va a poder autorrealizar si yo no confío en mí? Si yo creo que no tengo que hacer las cosas, si yo misma me paralizo, no voy a poder tener una buena autorrealización de mis propios éxitos, de mi propia vida, que es en definitiva lo que tenemos que trabajar. No tanto en los éxitos de los demás, en la estandarización que podamos tener externa, pero sí en lo que yo tengo interno. Luego tenemos que muchas veces las situaciones de una baja autoestima generan bullying, tanto por parte del acosador como por parte de la víctima. Los dos, o uno o el otro, pueden sufrir de una baja autoestima. La infravaloración y el orgullo. De aquí pasamos de personas que por tener una baja autoestima se están infravalorando de manera continua, o bien personas que por tener una baja autoestima empiezan a mostrar un orgullo exacerbado hacia todo lo que hablan y creemos que, bueno, por hablar así de esa manera, pues su autoestima está muy bien. Pues no, muchas veces no es así. Y por último, ¿qué genera? Pues relaciones tóxicas, relaciones de dependencia, relaciones de como no confiamos en nosotros, tenemos que tener a alguien en la que confiar y empezamos a generar una dependencia demasiado alta hacia esa persona. En definitiva, una vez que ya hemos puesto todo el escenario de qué es la autoestima, cómo nos puede afectar, ¿qué nos queda? Pues la parte más importante, ¿no? Yo creo que es, vale, ¿cómo la mejoramos? ¿Qué podemos hacer? Porque hemos dicho que la mejora está y que está a lo largo de toda nuestra vida y que la podemos modificar. Bien, fundamentos que tenemos de la autoestima. Es importante ver la vinculación. ¿Y qué estamos hablando de la vinculación? Pues la consecuencia que hay de la satisfacción que el niño va a obtener al establecer un vínculo. Por ejemplo, si el niño se encuentra que él es capaz de formar parte del aula o el adolescente se encuentra que es capaz de formar parte de su grupo de pares o se encuentra que forma parte de un grupo del conservatorio o de música o de una actividad extraescolar. Estamos generando esa vinculación y estamos generando una satisfacción interna. Por otro lado, tenemos la singularidad, que
¿Qué es eso? ¿Qué nos viene a decir? Pues es el resultado del conocimiento y respeto que el niño puede sentir por sus cualidades o por los atributos y por esos mismos que les hace diferente y que además, oye, los demás se lo aprueban y se lo respetan. Por lo tanto, me hacen especial, me hacen sentir alguien que no lo tienen los demás. Por lo cual, cuando nosotros a nuestros hijos le hablamos de singularidades que tienen, les estamos fortaleciendo el que se puedan respetar sus propias habilidades. El poder. ¿Qué significa esto? ¿Que le tenemos que dar a un niño todo el poder para que haga lo que le da la gana, sin límites y sin reglas y sin normas? No. Lo que le necesitamos dar es los medios, las oportunidades y el que sea capaz o pueda tener la capacidad de modificar las circunstancias de su vida y además que lo pueda hacer de una manera que sea significativa para él. ¿Vale? Por ejemplo, pues creer que normalmente puede hacer las cosas que planea, es decir, si se hace algo y la familia ha planeado pues hacer un viaje, hacer un trayecto y ve que se hace, estamos generando el hecho de, pues mira, sí se pueden hacer las cosas, sí puedo llegar a hacer algo que yo he planeado, algo que yo he dicho de hacer. Y por último, tenemos que dar siempre pautas de guía. ¿Y para qué? Pues para que reflejen la habilidad del niño para referirse a ejemplos humanos, a ejemplos filosóficos, a ejemplos prácticos, que sean adecuados, que les sirva para poder establecer pues, una escala que tengamos de valores, objetivos, ideales y sobre todo de exigencias que sean personales. Por ejemplo, saber qué personas nos pueden servir de modelo pues para el comportamiento de nuestros hijos. Tenemos que ver qué modelos podemos coger para que puedan desarrollar su capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y en esto entramos en toda la cantidad de youtubers que tenemos hoy en día por las redes, así es que pues como padres, observar, mirar y ver los modelos que están siguiendo, porque seguro que van a ser modelos que van a servir como base de su personalidad. Hay cosas que me pueden dar una pista sobre cómo es la baja autoestima o si mi hijo tiene una baja autoestima o mi hijo que ya está en la adolescencia tiene una baja autoestima. Pues sí, mirad, una de ellas puede ser el hecho de mentir y de echar la culpa a los demás, sobre todo si hay algo que hayan hecho mal. Me ha salido un examen mal. Pues bueno, es que me dejé, no me acordaba, porque es que no me lo avisó la profesora, porque es que los demás tampoco lo han hecho bien. Vale, entonces eso nos va a ir diciendo algunas cositas de que o se está acostumbrando demasiado a mentir o que su autoestima no está muy sana y no es capaz de afrontar las cosas que hace mal, por lo cual tenemos que ayudarle a que sea capaz de afrontarlo. Otra de las cosas es que evite las actividades, por ejemplo, deportivas de competición o incluso las actividades que haga por realizar proyectos. ¿Y por qué? Pues sobre todo por miedo a fracasar. Porque si yo tengo una baja autoestima y resulta que voy a enfrentarme a una competición y fracaso, ¿qué me voy a decir a mí mismo? Me voy a autocastigar todavía más. También reaccionar violentamente, negarse a todo y sentir frustración, sentirse frustrado ante todo lo que hace. Por lo cual, prefiero no hacer nada y si voy a hacer algo y no me sale, pues a lo mejor lo tiro, lo rompo y me niego a salir o me niego a hacer las actividades que me han mandado porque empiezo a sentir una gran frustración al no darme cuenta de que las cosas hay que ir haciéndolas poco a poco y que el error forma parte del aprendizaje. Otra de las cosas es esconderse de los demás. Cuando hay algo que ha hecho mal o hay algo que no encaja muy bien, se esconden, ¿vale? No son capaces de afrontar y de dar la cara. No hacer las cosas de manera novedosa, sino tratar de hacer siempre lo mismo, porque claro, ¿y si me salgo y me sale lo contrario y entonces me van a decir que esto no está bien? Pues como ya empieza a generar unos pensamientos antes, pues prefiero no hacer lo novedoso, no hacer lo que es más de innovación, más creativo y generar el mismo resultado haciendo siempre lo mismo.
Y por último, centrarse en lo negativo y sobre todo magnificarlo, pues como de este tipo de conversaciones, ¿no? Todo lo malo me pasa a mí, es que yo soy muy tonto y por eso las cosas al final las termino haciendo horribles. Pues cuando genero toda esa magnificación y empiezo a generar solamente lo negativo de lo que hago, es cuando podemos empezar a ver que si tenemos todos estos puntitos, puede ser que la autoestima de nuestros hijos no esté muy sana. Para eso, ¿qué podemos llevar a cabo? ¿Qué podemos hacer? Pues una de las cosas más importantes, y esto es tanto para la familia como para nuestros hijos, ya sean hijos que estén en la edad de infantil, primaria, como los que están en la secundaria e incluso en la universidad. Lo más importante es empezar a aceptarnos, el hecho de reconocernos a nosotros mismos, reconocer las virtudes y los defectos, las habilidades y lo que hago mal, ¿vale? Respetarnos y confiar en nosotros mismos. ¿Y esto cómo lo hago? Pues una forma importantísima es vivir de manera consciente. ¿Por qué? Porque ¿os habéis dado cuenta cómo vivimos? Vivimos por encima. Vivimos de una manera automática. Suena el despertador, nos levantamos, hacemos el desayuno, desayunamos, nos vamos al trabajo, llevamos a los niños al colegio, vamos al trabajo, volvemos, hacemos siempre lo mismo. Si yo os dijera, ¿qué habéis hecho hoy de diferente con referencia al sábado pasado, al jueves pasado, al viernes pasado, a ayer? Casi siempre hacemos lo mismo. ¿Y qué ocurre con hacer siempre lo mismo? Que llega un momento que la monotonía te hace estar automático. Vamos a parar un poquito y vamos a ser conscientes de lo que hacemos. Y para eso vamos a ver lo que somos, cómo vivimos y cómo pensamos. Porque si esas tres están equilibradas, pues vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos cómodos con nuestra vida. Pero ¿y si lo que somos no conlleva lo mismo de cómo pensamos? ¿Y si yo pienso de una forma de vida que no la estoy llevando a cabo? ¿Cómo me puedo empezar a sentir? Lógicamente, incómodo y mal. Si me siento incómodo y mal, en mi familia, ¿qué voy a generar? Una incomodidad y además van a ver que algo me está pasando. Tenemos que darnos cuenta cada día de nuestras elecciones y cómo las elegimos. ¿Por qué habéis elegido poneros hoy una ropa y no otra? ¿Por qué habéis decidido desayunar una cosa y no la otra? Esto es, madre mía, pero entonces ¿qué voy a tener que hacer? ¿Llevar un registro? Bueno, pues no estaría mal que a veces hiciéramos un registro, como después os voy a decir, ¿vale? Para saber si eso va en concordancia con nuestra forma de pensar. Valorar nuestro estado anímico y trabajar en parar los pensamientos dañinos. Esos pensamientos que nada más que nos ocurre algo malo empiezan a entrar como una metralleta. Tenemos que pararlos, tenemos que hacer un stop, tenemos que decir ya, hasta aquí. Y a partir de aquí empezar a ver si hay otra forma de generar pensamientos, si podemos pensar de otra manera, si somos capaces de no solamente centrarnos en lo malo que está pasando, sino que de lo malo podemos sacar algo positivo. Hacer ejercicios de reflexión y valoración de nuestras acciones durante el día. Lo que he hecho hoy, ¿ha estado bien? ¿No ha estado bien? Como le he contestado a mi hijo, como le he hablado, creo que me pasa un poco, pero sobre todo porque ya venía cabreada del trabajo. Quizás le tengo que pedir disculpas, quizás tendría que tener una conversación. Hoy he visto a mi hija, ay, un poco estaba regular, ¿qué le habrá pasado? Me voy a sentar, voy a entablar una conversación, una comunicación. Por otro lado, tener en cuenta que los deseos, los miedos o los rechazos no alteran los hechos de nuestra vida, ¿vale? El que haya pasado en nuestra vida algo no se altera porque yo tenga miedo o porque haya sentido un rechazo. Y por último, ¿qué podemos hacer para todo esto? Pues sería genial hacer un diario, una grabadora, una hoja de registro, fotos de recuerdos durante todo vuestro día y cuando llega la noche, a ver, ¿qué es lo que he hecho hoy? ¿Qué he sentido? ¿Y podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haber hecho algo que no fuera de una manera negativa? ¿Lo podría haber cambiado? ¿Podría haber buscado una solución en vez de haberme enfadado?
Todas esas preguntas, cuando termina el día, son muy buenas reflexionarlas y enseñar a nuestros hijos a hacerlo para que al día siguiente podamos encontrar más soluciones y podamos ser más conscientes. Por ejemplo, mirad, os voy a dar dos ejemplos. Uno, lo que es vivir de manera inconsciente y otro, lo que es vivir de manera consciente. Y después, cada uno pues, en su casa puede hacer un ejemplo muy parecido y ver si vive de manera inconsciente, de manera consciente, y si os apetece cambiarlo. Vivir de manera inconsciente. Pues os presento a María. Ella estaba descontenta con su trabajo, trabajaba en una boutique y siempre estaba soñando y ensoñando con su gran negocio que lo iba a abrir. Los amigos le decían, pues, oye María, ¿cómo serías capaz de llevar tu emprendimiento? ¿Cómo lo harías? Pero ella respondía, es que esto es un sueño, esto yo todavía no lo tengo muy claro. Cuando estaba trabajando en la boutique y su jefe llegaba y le decía, María, tienes que prestar más atención a los clientes, María, no hables así a la clientela, oye, tienes que mostrar más afecto, tienes que ser más cuidadosa con la ropa, tienes que mostrar... Pues María le decía, es tu negocio, yo solo estoy aquí de paso, ¿vale? Si los amigos le decían, oye, María, muestra interés en la tienda, en la boutique, porque igual es trabajo, sabes que está muy bien y deberías valorarlo. Pues María respondía, ¿qué quieres? ¿Que me mate trabajando para otro? ¿Que no me está dando mi propio resultado? ¿Que no es mi propio negocio? ¿Qué ocurrió? Pues que llegó la reducción de plantilla y lógicamente pues una de las primeras personas que salieron fue María. ¿Qué pensó María? ¿Lo habré hecho mal? No. María lo que pensó es que su jefe no sabía hacer buenos negocios y por eso había tenido que hacer una reducción de plantilla. Ahora os voy a presentar a Olga. Olga sí vive de una manera más consciente. Olga se propuso una meta y quería abrir su propio negocio. ¿Qué hizo? Preguntarse, ¿qué necesito? ¿Dónde tengo que ir? ¿A quién le tengo que preguntar? ¿Vale? Por lo tanto, elaboró un plan de acción, un plan de pequeños objetivos, con estrategias detalladas, y poquito a poco fue dando los pasos para saber dónde tenía que hacer las cosas y cómo las tenía que hacer. No esperó a que le facilitaran el hecho de realizar sus sueños, sino que ella se lanzó, salió de su zona de confort. Y lo más importante es que si algo le salía mal a Olga, decía, ¿qué es lo que he olvidado? ¿Qué es lo que he hecho mal? Voy a rectificar, voy a volver a ver qué he hecho para fijarme en los errores que he cometido. Si encontraba un obstáculo, no buscaba culpables, sino buscaba soluciones. Y entendía que tenía la responsabilidad de sus actos. Si los amigos le hacían una crítica o una advertencia, aunque a veces a lo mejor le podía molestar al principio por no haberse dado cuenta a ella, los escuchaba y los aplicaba. ¿Y qué le produjo? Una mejora continua de todas las cosas que hacía. A partir de aquí, os dejo estos dos ejemplos, espero que los podáis llevar a vuestra vida y que os deis cuenta de cómo es vivir de manera consciente e inconsciente. ¿Dónde tenemos el truco? Pues aceptar nuestras características y sobre todo respetando otros modelos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos esto? Vamos a pensar, tenemos a nuestro hijo adolescente y resulta que hoy justo nos hemos puesto a discutir con él, impresionante, una discusión increíble, ¿vale? Y además hemos chillado para que nos haga caso, ¿verdad? Lo primero que se nos va es, hay que ver cómo está este crío, está fatal, la culpa es de mi hijo, es que es un terco, es que está en la adolescencia, es que está en la edad justo que va a entrar a la adolescencia, es que es un cabezón, ¿verdad? Pero os invito a hacer lo contrario. ¿Y si el primer análisis lo hiciéramos a nosotros? ¿Y si pensáramos, uy, es que igual mi carácter es un poquito fuerte, ¿eh? Es que igual enseguida en cuanto me dicen algo, salto. ¿Y si también pensáramos que es que con la situación que tenemos estoy un poquito más nerviosa y cualquier cosa que me dicen, salto? ¿Y si es que estoy mal regulada emocionalmente? ¿Y si me ha saltado unos miedos irracionales por todo lo que estamos viviendo?
y que empiezo a pensar y a proyectar más allá y me empiezo a agobiar y empiezo a generar mi propia ansiedad y por eso ha sido por lo que he discutido con mi hijo. ¿Y si después de esto me siento y lo hablo? ¿Vale? Otra cosa importante, mensajes positivos reales. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre una coherencia y tener mucho cuidado entre lo que pensamos en privado y en público sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos y sobre, bueno, sobre hasta de nosotros mismos, ¿vale? Si yo en privado pienso sobre mí misma una cosa, no puedo llegar en público y decir lo contrario. Pero además, si no lo puedo hacer sobre mí, menos todavía lo puedo hacer en mi hijo o con mi hija o con mi hijo adolescente o con mi pareja. Yo no puedo llegar y que imaginar que tenéis un adolescente y un día le apetece hacer unas magdalenas, ¿verdad? O un bizcocho, o nunca lo ha hecho y le da por hacerlo un día. Y nosotros decimos, bueno, le voy a decir que como lo ha hecho hoy, le tengo que alabar, ¿verdad? Pero resulta que se ha equivocado en la mezcla y le han salido malísimas. Y las probamos, ¿verdad? Y nosotros le mordemos y decimos, ¡ay, sí, están muy buenas, qué ricas! Y justo llegamos, nos encontramos, salimos y nos encontramos a la vecina, nos encontramos a alguien en la puerta del colegio, en la puerta del instituto, y nuestro hijo está muy cerca, ¿vale? Y se nos ocurre decir, anda, que el otro día hizo unas magdalenas, vaya tela, más malas que estaban. Vale, estamos siendo incoherentes. Y además lo estamos haciendo en público. Cuidado. No tenemos que dar jabón, no hace falta hacer halagos que no sean reales, porque se nos notan muchísimo. Tenemos que ser coherentes con las normas como somos y con nuestros actos. No puedo poner una norma con la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se me va a notar y porque además yo no la voy a llevar a cabo, por lo cual va a ser una cosa totalmente en contra de lo que pienso con lo que hago. Tenemos que hablar de manera firme, tenemos que hablar de manera convencida y sobre todo lo más importante es hablar con un tono medio. ¿Qué conseguimos cuando nosotros nos enfadamos y chillamos? Pues la verdad es que conseguimos muy poco, porque cuando chillamos a nuestros hijos, lo que va a ocurrir es que no nos van a escuchar y a partir de que no nos escuchen, tenemos todas las batallas perdidas. Y tenemos que hablar de los fallos aparte. Cuando nuestro hijo, cuando sobre todo estamos ya en la etapa adolescente, vamos a tratar con ellos de hablar cuando han fallado o cuando han cometido un error aparte, solos. En cambio, cuando tengamos que felicitar, hagámoslo delante de todos, delante de la familia, delante de sus compañeros y delante de quien haga falta. Tenemos que entender, somos únicos e irrepetibles. Lo mejor que podemos hacer es no comparar con nadie, sino compararnos con nosotros mismos y con nuestro esfuerzo, con lo que he hecho y a dónde he llegado. Actividades que os propongo para la familia, por ejemplo, pues hacer una burbuja de nuestras fortalezas. Podemos hacer un dibujo nuestro y esto parece que solamente es para los pequeños, pero no. Esto yo lo he hecho hasta con adultos. Vamos a hacer un dibujo nuestro, aunque sean con palitos y con circulitos, me da igual, ¿vale? No estoy buscando ni Dalís, ni estoy buscando genios de la pintura. Estoy buscando personas que quieran mejorar su autoestima. Por lo tanto, vamos a dibujarnos como nosotros queramos y vamos a hacer una burbuja alrededor nuestro, una burbuja imaginaria. Fuera que vamos a poner amenazas que hay en nuestro exterior más cercano, familia, trabajo, escuela, novio, pareja, lo que nos esté ocurriendo. Y dentro vamos a dibujar las fortalezas que nosotros tenemos. ¿Cuáles son nuestras cualidades, nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestros poderes? ¿Vale? Y otra actividad que os propongo es enfrentarnos a nuestro reflejo. Y esto sobre todo va más para los papás y para los adolescentes. Nos sentamos en una silla y nos miramos delante del espejo durante un ratito. Es decir, nos observamos, nos miramos con observación, ¿no? Detalladamente, cómo somos, ¿vale? Por último, nos miramos a los ojos. Y cuando nos miramos a los ojos, nos decimos todo lo que no nos gusta de nosotros, ¿vale? A partir de ahí podemos dibujar en el espejo, pues, qué arreglo nos haríamos,
en nosotros mismos. Lo podemos hacer con un rotulador y nos vamos haciendo todos los arreglos. Cuando terminamos, tenemos que ver los arreglos. Tenemos que quitarnos y ver qué arreglos he hecho. ¿Seríamos nosotros? Vamos a cuestionarnos. ¿Esa persona, eso que yo he hecho en el espejo, soy yo? ¿O ha perdido totalmente su identidad? ¿Vale? Si empiezo a ver que he perdido totalmente mi identidad y quizás veáis algunos arreglos que os habéis hecho que produzcan risa, pues estaría muy bien poder reíros de vosotros mismos y comenzar por ahí. ¿Vale? Actividad para los padres y para las madres, para la autoestima. Hablar con nuestro niño o con nuestra niña interno. Nos podemos quedar a solas, ¿vale? Y empezamos a esforzarnos por recordar cómo éramos cuando nosotros éramos pequeños. Vamos a pensar en nosotros, de pequeños, en alguna habitación que tuviéramos en alguna casa, en algún lugar concreto que nos gustara, un parque, un jardín, y ver qué nos gustaba hacer en ese momento, cómo nos veíamos, cómo nos sentíamos. Lo podemos dibujar, si queréis, lo podéis recordar solamente. Y tenéis que iros a los momentos en los cuales disfrutabais, ¿vale? Volver a escuchar a la misma vez que estáis dibujando esos momentos las canciones que os hacían sentir bien. ¿Y qué podéis hacer con todo eso? Pues compartirlo con vuestros hijos, compartirlo en forma de juegos para que ellos también lo puedan hacer, sobre todo si ya son más mayores. Y otra actividad que podemos hacer es el bote de la suerte en esencia. Este lo podéis hacer con los pequeños, pero también si alguno ya es 12, 13, 14 años y lo quiere probar, lo puede hacer, ¿vale? De hecho, bueno, pues es el típico frasquito que hay también en la película de Harry Potter, ¿verdad? En el cual es el Felix Felicity, que es la suerte en esencia. Cogemos un pequeño bote y, claro, necesitamos hacer magia, porque todo esto, nuestra vida está llena de la magia que nosotros queramos ponerle. Metemos papelitos con nuestras cualidades, con nuestras habilidades, con qué se me da bien, papelitos que sean chiquitines, y escribimos en otro papelito qué es para nosotros tener un día de buena suerte. ¿Qué ocurriría en ese día de buena suerte? Todos estos papeles los metemos dentro de ese bote y bueno, nos lo llevamos a nuestro trabajo, al colegio, al instituto, a dar una vuelta, a tenerlo todo el día y lo vamos a sentir cerca de nosotros. Cuando termine el día, podemos hacer una reunión y ver cuáles han sido los resultados que hemos obtenido a partir de nuestro bote, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues he ido a enfrentarme a un examen y me he podido relajar, he podido pensar en lo que había en el bote y me ha servido para hacer un buen examen. O he tenido una entrevista de trabajo y me ha venido muy bien. Otro ámbito importante que tenemos es la autoestima. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Es importante saber hablarnos? ¿Es importante saber comunicarnos? Pues sí, el cómo nos hablamos, cómo nos miramos y cómo nos tocamos es muy importante. Si somos capaces de empezar a convertir las quejas y las críticas de toda nuestra familia en sugerencias y peticiones, vamos a empezar a cambiar nuestra forma de hablar. Si empezamos a hablar en forma de asertividad en vez de en forma de enfado o de ira o simplemente de ir en contra de lo que me están diciendo. Compartir experiencias entre toda la familia, el que haya ocurrido algo y los demás lo puedan apoyar, lo puedan ayudar, va a hacer que el tono de la conversación sea totalmente diferente. Y vamos a buscar ese tono conciliador, ese tono de, en vez de enfado o cada vez estar en una situación de mayor ira, vamos a buscar más la conciliación, vamos a establecer un tono más bajo y que todos nos podamos escuchar. Tener un lenguaje prosocial, un lenguaje de vamos adelante. Las cosas en la sociedad se tienen que hacer bien, ser más de cuidar el medio ambiente, de que los amigos tengan unas buenas relaciones entre todos, de que a nuestro hijo adolescente le digamos busca amigos que te generen alegría, que te generen estar bien. Todo ese diálogo nos va a generar una buena autoestima.
Hablar con respeto siempre entre toda la familia y sin burlas. Hablar de manera clara, de manera concisa, siempre poniendo por delante la paciencia. Aunque sé que es difícil, sé que es complicado y más cuando uno está en un momento de máxima ansiedad, es muy complicado, pero vamos a intentar siempre poner el stop en nuestra mente, poder respirar tranquilamente y ver cómo podemos ser pacientes con las cosas que nos están ocurriendo. Para eso podemos acordarnos de vez en cuando de abrazar y abrazar a nuestra familia y tener miradas y gestos cómplices, miradas y gestos que sean típicos de nuestra familia y que entre nosotros nos hagan sentir bien. Hay 4 pilares fundamentales si queremos tener un buen trato familiar. El primero, escucha activa sin juzgar y con diálogo. Escucha activa significa te escucho y te oigo, ¿vale? Las dos cosas. Además lo hago sin juzgar y esto sobre todo es muy importante para las familias que tienen niños adolescentes, porque ellos de momento se van a ver con bombas explosivas emocionales y te dicen cosas que a lo mejor tú, pues bueno, podrías prejuzgar o juzgar de una manera que ya sabes que a la siguiente no te lo van a ir a contar, ¿de acuerdo? Perdonar a los demás y lo más importante, comenzar perdonándonos a nosotros. Parece algo como, claro, eso es lógico, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo. Crítica constructiva hacia nuestra familia, siempre. No destructiva. Si yo tengo que decirle a mi hijo que algo tiene que mejorarlo, no me sirve de nada insultarlo, decirle, cabrearme. Lo que me sirve más es decirle en qué se ha equivocado, cómo lo puede mejorar y, por supuesto, dónde está la norma y recordarle los límites. Hacer un plan de familia con un horario de toda la familia, con un planning en el cual todos participen, tengan actividades en casa para desarrollar, actividades fuera y las puedan llevar a cabo. ¿Qué tenemos que recordar? Que encontremos momentos de juego de calidad en nuestra familia, momentos sin aparatos electrónicos. Vamos a dejarlos un poquito aparte, que no nos benefician mucho, y esto lo veremos en otra charla. Pero ya hay estudios que están demostrando que el hecho de estar muchas horas con internet, con redes sociales, con videojuegos, están bajando nuestro nivel de atención, nuestro nivel de motivación y nuestro nivel de productividad, ¿vale? Por lo cual, si ya está ocurriendo eso con las familias, más todavía, porque podemos llegar a un momento en el que la familia, cada una esté en su habitación sin haberse hablado, sin haberse escuchado y sin haber dialogado durante un día entero o un fin de semana completo. Tenemos que buscar hacer acciones al aire libre y de descanso, ¿vale? Hacer deportes familiares, que ya pueden ser fuera de casa, dentro de casa, excursiones cuando nos los permitan, juegos de mesa, incluso, oye, no podemos salir fuera, pues vamos a arreglar cosas que hayan estropeadas en casa, que seguro que encontramos alguna. Hacer juegos de rol, de imitación, entre todos, imitarnos entre todos cómo hacemos nuestras cosas, inventar coreografías y que las demás lo tengan que repetir. Y otra cosa importante es disfrutar de los momentos en casa, de los silencios, el momento de no hacer. Si queremos incluso buscar un momento de silencio en el cual estemos leyendo y cada uno coja un libro, un cómic, un periódico, una revista, pero que sea formato papel y que lo puedan estar leyendo. Actividades que propongo, por ejemplo, el tarro de las propinas. Vamos a poner un tarro en el cual tenemos que introducir una moneda cada vez que nos tratemos mal o que digamos una palabra irrespetuosa hacia alguien de la familia. Y ponemos otros tarros en los cuales están nuestros nombres y ahí vamos a introducir por escrito cada vez que hayamos tratado a algún miembro de la familia con respeto, con un piropo, con algo, le hablemos con cariño, lo que hemos hecho. Por ejemplo, lo podemos hacer al final de la semana, al final del mes, como cada uno quiera, y vamos a ir sacando del tarrito de que hemos dicho las cosas bien y vamos a contar cuántos hemos tenido. Eso lo vamos a decir a la familia. Y eso lo podemos intercambiar por las monedas que hay en el tarro donde hemos hablado mal y donde hemos dicho pues palabras que no están de acuerdo a lo que la familia ha propuesto como norma. ¿Vale? Otro paso importante para trabajar la autoestima, expectativa versus realidad. Y aquí tenemos mucha tela que cortar. ¿Qué esperamos de nosotros? ¿Qué esperáis de vosotros?
¿Qué queréis? Y lo más importante, ¿qué esperáis de vuestros hijos? ¿Vale? ¿Sois capaces de aprender de vuestras imperfecciones? ¿De que no genere frustraciones? ¿De que los perfeccionismos no nos bloqueen? ¿De que no lleguemos a ser tan perfeccionistas que no podamos terminar los proyectos que nos hemos propuesto? Y para hacer un proyecto, ¿qué necesitamos? Objetivos realistas y expectativas realistas. Bien, mira, socialmente, ¿qué nos ocurre, por ejemplo, con esto en relación con las familias? En el siglo XXI, pues he estado buscando, ¿no? Familias del siglo XXI en Internet. Las expectativas que hay, pues son de este tipo, claro, todas. Cuando vamos a poner o a hacer la colada, nos ponemos maravillosas así y hacemos ese tipo de coladas con esa sonrisa estupenda y maravillosa. Ahora que hemos tenido que estar en confinamiento con nuestros hijos, con nuestros bebés, ¿verdad? Pues con las actividades y todo se han portado así de bien, han estado mirando. Además nos levantamos así, maravillosas, estupendas. Vamos a hacer los deberes con nuestros hijos y hasta en la misma cama, o sea, estamos leyendo, estamos disfrutando de estos momentos, por supuesto maravillosas. ¿Que tenemos que dormir en la cama todos juntos? Pues aparece esta foto de la familia en la cual están felices por dormir todos juntos, no hay una mano puesta encima de la cara, ni un pie en la boca, nada de eso, ni alguien a punto de caerse de la cama. Vamos, pues aquí maravillosos también, como esta señora que va con sus hijos de compras, no se le pierden, están totalmente al lado suyo. Bueno, y ya para los papás, van al gimnasio, se llevan a los bebés, le pueden dar ahí perfectamente su biberón. Cuando decimos de hacer las tareas de casa, participamos todos de esta manera tan enérgica y con una sonrisa en la cara, ¿verdad? Esto es las expectativas que nos ponen día tras día en nuestra vida como una estandarización, no como ese éxito que todos tenemos que lograr y que muchas veces al ver esto y no verlo en nuestra familia, pues igual nos encoge un poquito y nos hace pensar que qué estamos haciendo mal y nos empezamos a dar cuenta de que a lo mejor somos nosotros los que lo estamos haciendo mal. Bien, pues os voy a poner la realidad de lo que son las familias reales que vemos diariamente y que aún así algunas fotos os tengo que decir que cuesta encontrar lo que es la realidad. Bien, pues la realidad es que cuando estamos teletrabajando y tenemos a nuestro hijo, está así al lado, está preguntándonos, más o menos estamos medio arreglados, ¿vale? Y estamos tratando de teletrabajar y a la misma vez explicarle la lección a nuestro hijo o a nuestra hija. ¿Que estamos durmiendo plácidamente y de momento tenemos a alguien en la cama? Pues lo más general es que estemos así e incluso peor, incluso en el filo de la cama y los demás tengan el resto de la cama para ellos. Terminar cansadísimas, pero aún así con nuestros hijos, ¿vale? Para dormir. Que las actividades de la casa nos invadan, que muchas veces toda la presión nos haga estar de esta manera, el poder hacer los deberes con nuestros hijos de esta forma rápido, yo te ayudo, pero es que no lo sé hacer, yo me enfado, pues te lo hago yo, pues ¿qué hago? ¿Se lo hago? ¿No se lo hago? ¿Vale? Hablar con nuestro hijo adolescente, claro, parece súper fácil. Uno pone adolescentes y aparecen magníficos y maravillosos, como el que lo son, pero cuando queremos dialogar con ellos o queremos acercarnos, pues tenemos esta situación. Y luego, pues bueno, nuestras parejas, nuestros papis o parejas en sí, que intentan también ponerse al día y ser parte de la familia y ayudar y se encuentran en situaciones pues también problemáticas o difíciles que hay que solucionar. Y estas son nuestras realidades. A partir de aquí es donde tenemos que trabajar. Os propongo una actividad. Ejercicio de expectativa versus realidad y satisfacción personal de cada uno de vosotros con respecto a vuestra familia. Vamos a analizar y reflexionar nuestras habilidades, capacidades y las que tienen pues, los miembros de nuestra familia. Con esto, ¿qué hacemos? Observamos nuestra realidad y nos observamos a nosotros. Vamos a concretar objetivos dependiendo de las necesidades y de los deseos que tengamos. Y vamos a tratar, por favor, de ser lo más realistas posibles. Y después gestionar los tiempos para poder llevar a cabo todo lo que nos hemos propuesto. Ejercicio, otro. ¿Cómo son mis hijos? ¿Y cómo creo que son?
Este mismo ejercicio lo podemos hacer con la educación, con el futuro de nuestros hijos, con nosotros mismos, con nuestra pareja. ¿Cómo soy y cómo creo que soy? ¿Vale? ¿Cómo podemos poner objetivos realistas y cómo gestionamos el tiempo? Bien, pues os voy a dar dos actividades que podéis poner en marcha. Una, vamos a hacer una lista de proyectos o objetivos, que podrían ser metas, que queremos hacer. Los objetivos realistas, que tengan que estar siempre, acordaros, en concordancia con las habilidades, situaciones, experiencia que tenemos, con los tiempos que tenemos. Y después analizamos qué necesitamos nosotros para realizar esos objetivos. Desglosamos esos objetivos en pequeños pasitos que nos van a hacer llegar a esos objetivos que nos hemos propuesto. Y después tenemos que hacer una lista de recursos que necesitamos para poder llevarlos a cabo. Vamos a pensar en hacer un planning y con esto tendríamos que tener bien hechos nuestros objetivos. Por otro lado, vamos a hacer un listado de actividades, por ejemplo, que nosotros tengamos diarias, que tengamos que llevar a cabo, porque hay muchas veces que decimos, ¿y cómo gestiono el tiempo? Es que se me va el tiempo, ¿cómo lo hago? Bien, primero hacemos un listado con nuestras actividades y todo ese listado vamos a hacer primero una cosa, fecha de entrega. ¿Cuándo las tenemos que entregar? ¿Tenemos una fecha concreta? ¿Cuál es el nivel de dificultad que supone para nosotros esa fecha? Y eso lo pueden hacer también los niños y los adolescentes. ¿Cuál es el nivel de dificultad que tiene cada una de ellas? Vamos a hacer primero las fáciles y las que son cortitas y después hacemos las que son más largas y nos van a llevar mucho más tiempo. Por último, hacemos las largas y las que son más difíciles. Vamos a tener unos momentos de descanso entre unas y otras, pues no más de 10 minutos, de beber agua, relajarnos un poco, estirar, incluso pues dar una vuelta por la casa, ver cómo está, pero nunca ponernos a chatear, ni a ver redes sociales, ni a salir a ver una película, porque ya sabéis que ahí el tiempo se va a empezar a consumir. Estar bien hidratados, bien descansados y sobre todo bien comidos. Si en la meta que nos hayamos puesto, pues de pronto empezamos a darnos cuenta que no le estamos prestando atención, que no podemos llegar a terminarla de manera concreta con el tiempo que nos hemos puesto, vamos a hacer microobjetivos. Y por ejemplo decimos, si nos estamos leyendo un libro, ¿no? Y nos hemos puesto de objetivo que terminamos en un fin de semana y vemos que ya estamos muy cansados, que no podemos más, cogemos y decimos, una hoja más. Si cuando decimos una hoja más ya no damos para más, lo dejamos, descansamos y al rato lo volvemos a retomar. Lo más importante, poner tiempos límites con avisos, ¿vale? Que nos vayan avisando, te quedan 2 días, te queda un día para entrega, te queda una semana para poder realizarlo y con cada uno de los momentos en los que nos encontramos con esas tareas, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre con la autoestima? Porque hay muchas veces que necesitamos salir de nuestra zona de confort, salir de lo que conocemos, salir de nuestro entorno, salir de lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Y para eso vamos a poner 2 máximas. Una, cuando salimos de la zona de confort tenemos que salir como sea y que hagamos las cosas como nos dé la gana. Pues no, tenemos unos límites y además a nuestros hijos tenemos que saber decirles que no a ciertas cosas, que no por salir de la zona de confort tiene que ser todo, ¡hala, pues venga, ahora libertinaje! No, ¿vale? Y por otro lado, no podemos buscar resultados diferentes si las cosas las hacemos siempre igual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a conseguir finalmente es tener un pensamiento divergente, un pensamiento que va justo a hacer lo contrario o de otra manera las cosas que hacemos de manera normal. Procesos que tenemos para salir de nuestra zona de confort. Primer paso, desafiaros. Poneros un desafío. ¿Qué queréis? ¿Cómo podéis desafiar a vosotros mismos? Segundo, anticiparos a las excusas, porque seguro que si os ponéis un desafío vais a empezar a poner muchas excusas para no llevarlo a cabo, por lo cual escribidlas, decir todas las excusas que vais a poner, pensar cómo lo vais a hacer y hacer lo opuesto y buscar siempre cambios, buscar innovaciones, buscar cosas que mejorar, ¿vale?
Y aquí hemos terminado con la autoestima. Vamos a pasar ahora a otro tema que es muy importante, sobre todo pues, con todo lo que estamos viviendo, que es la resiliencia. Es esa parte que necesitamos y que me gustaría transmitiros de tranquilidad, esa parte de fortaleza que vamos a salir después de toda esta situación de COVID. ¿Qué es la resiliencia? Pues es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de adaptarnos y superar la adversidad, ¿vale? Es, en primer lugar, la resistencia al golpe que nos van a dar y después que hemos recibido ese golpe, cuál va a ser la fuerza que tengamos de construirnos de manera positiva. En algunos lugares, a los niños o a los adolescentes que nacen en lugares con mucha dificultad, con mucha pobreza, se les llama a los niños de la flor de loto. ¿Por qué? Pues porque la flor de loto precisamente vive o nace o crece en lugares donde, digamos, no debería nacer ninguna flor. Y sale y nace. Y en otros lados se le llama a los niños dientes de león. ¿Por qué? Por lo mismo, porque aparecen en lugares donde parece increíble que salga una flor y que además cuando la cogemos es tan delicada, pero tan bonita, que cuando le soplamos es capaz incluso de ir más allá, es capaz de llegar mucho más lejos de lo que nosotros ni tan siquiera podríamos observar desde el principio de verla, ¿vale? La capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos a cabo. Es una cosa que conlleva la resiliencia, una visión positiva de nosotros mismos y la confianza en nuestras fortalezas y en nuestras habilidades. Tener destrezas en la comunicación y poder solucionar los problemas. Capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes, ¿vale? Y lo más importante, buscar factores de protección que compensen nuestras situaciones de riesgo, ya sea de afecto, en la familia, los amigos, social, algún grupo concreto que tengamos para que nos pueda ayudar con esa resiliencia. La resiliencia, ¿dónde la podemos ver? Pues en tres ámbitos: conductas que tenemos, pensamientos y acciones. ¿Cómo lo vemos en las conductas? Pues, por ejemplo, cuando somos capaces de nuestra misma conducta reformular los conflictos que tenemos y verlos como una oportunidad de crecimiento. Y que si estamos viviendo situaciones de estrés, verlo como una oportunidad para poder crecer nosotros mismos de manera, digamos, interna. En los pensamientos, reconocer los problemas como una oportunidad y ya no solamente reformularlos, sino es reconocerlos en nuestro pensamiento y no hacer rumiaciones por lo que podría haber sido diferente, aceptar lo que tenemos y seguir adelante. Las acciones, saber cómo practicar el optimismo, reestructurar algunas cosas de nuestra vida o reestructurarla de manera pues entera también y felicitarnos por lo que ya hemos superado en nuestra vida y hasta dónde hemos llegado y dónde estamos. Establecer relaciones fuera y dentro de la familia. ¿Qué va a suponer esto para la resiliencia? Que nos sintamos parte. Si nos sentimos parte, pues podemos realizar en las tareas del hogar, ser parte de un grupo social, ser parte de la clase. ¿Para qué? Para que podamos superar todos nuestros desafíos y lo podamos hacer en equipo. ¿Qué significa cuando lo hacemos en equipo? Que nos hacemos más fuertes porque podemos poner a disposición de los demás nuestras habilidades. Y además nos va a fortalecer ¿en qué? En autonomía. Si yo veo que yo soy capaz de hacer las cosas, me voy a motivar. Y si además eso me da una independencia, más motivación. Y si además me doy cuenta que me están dando una responsabilidad, lo voy a tener como más a flor de piel y más, voy a ser más consecuente con poder lograrlo. Dentro de la familia tenemos unos factores muy importantes que nos van a facilitar esa resiliencia. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, el que tengan una visión positiva de nosotros, el que haya un sentido espiritual de una creencia o de la otra, pero que haya un sentido de nuestra familia, el tener una comunicación y el acuerdo entre los miembros, que haya flexibilidad, que haya un tiempo familiar y de compartir las diversiones y que hayan normas y rutinas claras y concisas y que todos las conozcan, ¿vale?
Empezar a ver los cambios como oportunidades. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, evitar las crisis como un obstáculo que es insuperable. Ahora tenemos una crisis inmensa, gigantesca. Muchos de nosotros podemos pensar que es algo que no vamos a superar, pero es que no es así. Mirar para atrás, mirar las crisis que ya hemos superado, incluso crisis mundiales, sociales, familiares, individuales, y las hemos superado ya. ¿Y cómo las hemos superado? Con flexibilidad de pensamiento y con flexibilidad en nuestras acciones. Hemos sido como un bambú, nos hemos ido adecuando. Oportunidades para aburrimiento. A mí esto me gusta mucho, porque cuando los niños empiezan a aburrirse es cuando empiezan a crear. Y parece que no, pero es verdad. No necesitamos ser las baby sisters de nuestros hijos de manera continua 24/7. Tampoco los medios electrónicos son los baby sitters de nuestros hijos. Tampoco. Por lo cual tenemos que enseñar a esperar, a retrasar las gratificaciones. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar nuestra resiliencia. Actualmente nos encontramos en un momento en el que todos los niños están sobre de todo, sobre regalados, hiper regalados, sobre recargados, y tenemos niños con un problema de atención y de hiperactividad grande. El esfuerzo no está muy valorado, lo que sí se valora son los resultados. Las funciones ejecutivas, como hemos visto, se están viendo afectadas. ¿Por qué? Porque tenemos conocimientos superficiales. Hay tanta información que nos llega de manera continua que nuestro conocimiento empieza a ser muy superficial. Y de ahí hemos generado algo que se llama opiniología. Todo el mundo puede opinar, lógica, ¿vale? Sí, no pasa nada. Pero cuidado con opinar cosas que no tengamos conocimiento, porque le estamos enseñando a nuestros hijos que pueden opinar de todo a partir solamente de sus percepciones o de sus creencias. Y eso a veces nos lleva a situaciones incómodas. Trabajar por la persistencia, para el esfuerzo, el persistir, el que nos vean que las cosas cuestan. Claro, ahora se meten en los videojuegos y las cosas ¿cuánto cuestan? Pues poquito, ¿verdad? Que si quiero hacer una torre, pim, 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 hoy ya está la torre hecha. Hacer una torre en la realidad, coger las piedrecitas y empezar a generar una torre, creo que va a costar más y ahí se van a dar cuenta del esfuerzo, ¿vale? La tecnología le da todo de una manera instantánea. Actualmente, nosotros todo lo que queremos ver, recurrimos a la tecnología y tenemos la respuesta instantánea, ¿vale? La motivación está en un mundo irreal. Claro, decimos a nuestros hijos, ¿por qué no quieres vivir en la realidad? ¿Por qué no te gusta? ¿Cuántas horas de videojuegos está haciendo? ¿Cuántas horas lleva en su mundo de videojuegos o en su mundo de redes sociales? Donde todo es maravilloso, es genial, todo se arregla. Pero los problemas luego que hay que vivirlos y hay que solucionarlos no saben porque no tienen las herramientas y las estrategias que necesitan. Creen que todo se hace de esta manera, apretar siguiente y aceptar. Yo me hace mucha gracia. Quiero aprender a dibujar, quiero aprender a hacer un videojuego, quiero aprender a coser. Ya, le doy a siguiente aceptar. O sea, quiero solamente una aplicación que ya me la han hecho para que sea lo menos costoso posible para yo no pensar y que no me pique el cerebro. Eso es lo que estamos generando. Por lo cual la resiliencia se ve afectada. Porque está, pero la resiliencia necesita un tiempo y necesita saber cómo afrontamos las cosas. ¿Vale? ¿Cómo tenemos que ver los errores para ver cómo es la resiliencia? Pues como parte de la vida. Tenemos que afrontar los problemas y darles solución. No hace falta esconder los problemas, hay que afrontarlos. Los errores del pasado son el aprendizaje del presente y del futuro. Y entender que la ansiedad es parte de nuestra vida. Vale, es verdad, muchas veces nos sobresaturamos y tenemos ataques de ansiedad, pero ¿y si empezamos a regular esa ansiedad y a darnos cuenta que hay cosas por las que hay que ser y tenerles esa importancia y cosas que no? ¿Vale? Un poquito de adrenalina nos hace bien, pero si nos pasamos, vamos a estar siempre con una enfermedad.
Juegos que os doy o actividades a hacer. Subir la montaña. Vamos a hacer este juego. Vamos a imaginarnos que estamos subiendo una montaña, ¿vale? Vamos ahí de camino, estamos subiendo poquito a poco y en ella encontramos obstáculos, pues encontramos piedras, nos resbalamos, encontramos palos, árboles y que nos van a hacer, nos van a producir un costo a la hora de subir, un esfuerzo. Pero lo más importante es que sigamos subiendo esa montaña y que cuando lleguemos a la cima veamos las vistas que hay, podamos observar. Y cuando lleguemos a la cima sintamos esa libertad, nos sintamos totalmente a gusto con nosotros mismos. Otro juego, pues por ejemplo, podría ser Mi mochila, mi tesoro. Vamos a hacer un álbum de fotos con momentos que nosotros recordamos que hemos superado o que nos recuerden a momentos de superación de nuestra vida. Y podemos hacer como un collage donde pongamos cómo hemos superado esa situación. Y luego podemos hacer otro que es el acordeón. Siempre hemos hecho, ¿no?, los típicos abanicos que doblamos un trocito de la hoja, doblamos el otro, doblamos el otro, doblamos el otro, hasta que nos quedamos con los abanicos que hacíamos desde pequeños, ¿vale? Bien, pues hacemos uno de esos y escribimos los sucesos que nos hayan ocurrido desagradables pues en uno de los trocitos de la hoja. Y justo detrás, cómo hemos salido de ellos. Y luego en el siguiente, cómo nos hemos sentido ahora cuando hemos recordado esos momentos. Y eso nos va a servir para ir haciendo un acordeón de nuestra vida. ¿Vale? Una parte importantísima para trabajar todo lo que es autoestima y resiliencia es no olvidarnos nunca ni del humor, ni de la esperanza, ni de la valentía. La esperanza es algo que no se pierde y no lo podemos perder, y menos ahora en estos momentos que estamos. La esperanza está. A ver, la esperanza está, pero no la magia. La magia esa que nosotros creíamos o que mucha gente a lo mejor creía, y por eso nos estamos agobiando más, de que en las Navidades pues todo iba a ir bien y que del 31 al 1 de enero todo se iba a acabar y mágicamente el 2021 iba a ser mejor. No, no puede ser. ¿Vale? Como estábamos, no puede ser, sino que tenemos que tener un tiempo y tenemos que comprender. Ahora, ¿vamos a salir de esta? Sí. ¿Vamos a seguir adelante? Sí. ¿Vamos a salir más fortalecidos? Por supuesto. La esperanza fue lo último que salió de la caja de Pandora, y más concretamente no salió porque Pandora lo cerró para que no pudiera salir. Por lo cual, tenemos que aferrarnos a esa esperanza, a que vamos a salir muy fortalecidos y de aquí vamos a salir seguro. Vamos a poner en nuestra familia la regla del vaso medio lleno. Vamos a tratar de ver siempre las cosas no solamente con el vaso medio vacío, que para eso estamos muy entrenados ya, sino el vaso medio lleno. Vamos a magnificar los acontecimientos para hacerlos absurdos y provocar el humor, por ejemplo, dentro de nuestra familia. Trabajar con el humor para reequilibrar una conducta que es inadecuada. Podemos hacer caricaturas familiares y resaltar pues, cosas de nosotros que nos hacen gracia. Sentir y no bloquear las emociones que son desadaptativas, como son la tristeza, la ira, el miedo, y verlas como parte de nosotros. Estas tres son muy importantes y necesitamos la tristeza para recordar lo perdido, para llorar, ¿vale? La ira la necesitamos, pero tenemos que saber cómo regularla. Tenemos que saber cómo transformar toda esa energía en algo que nos sirva, en algo que nos pueda solucionar nuestra vida. Y además tenemos que trabajar y ser valientes, agarrar, abrazar el miedo y con él andar toda nuestra vida. Por último, os propongo un proyecto que es pues hacer mi proyecto de vida. Después de todo lo que hemos vivido con la COVID, todavía quedan muchas cosas por hacer, os lo aseguro, nos queda mucho por trabajar, nos queda mucho por luchar y nos queda mucho por vivir, que es lo más importante. Por lo cual podemos hacer 4 cuadritos, 4 cuadrantes y ponemos la familia, la sociedad, el colegio y yo, por ejemplo, o el instituto y yo. En cada uno podemos poner qué problemas ha dejado la pandemia en cada uno de esos ámbitos y qué riesgos estamos corriendo en cada uno de ellos.
al lado de cada uno de esos problemas, ¿qué esperanza nos queda? ¿Cómo lo podríamos solucionar? ¿Vale? A partir, lógicamente, de ver y de analizar nuestros factores de protección. Y luego podemos hacer una proyección a futuro, pequeñita. Tampoco hagamos una proyección de qué va a pasar de aquí al 2030, sino a un futuro no muy lejano. ¿Cuál será nuestro futuro a partir de solucionar estos problemas? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Ejemplos con autoestima y con resiliencia sana. Pues bueno, yo os he puesto aquí a Harry Potter y a Matilda, porque me parecen, pues bueno, dos niños y adolescentes que nos muestran en sus películas cómo son resilientes y cómo salen fortalecidos de cada uno de los problemas que tienen. Son capaces de conocer sus defectos y sus virtudes. Y eso le da una gran confianza para poder andar, para poder llegar adelante. Colaboran en construir, no en destruir. Desarrollan sus talentos y sus habilidades. Se enfocan en mejorar y en aprender. Muestran una gran templanza cuando llegan las situaciones difíciles. Son felices por lo que han conseguido. Juegan y tienen al miedo, al igual que la valentía, y sus relaciones son relaciones sanas, son relaciones que pues disfrutan y son felices. Así es que muchísimas gracias. Aquí os dejo nuestra página web, el correo por si necesitáis pues poneros en contacto con el equipo nuestro y el teléfono para poder trabajar con vosotros si en algún momento necesitáis de nuestra ayuda. Espero que os haya gustado mucho. Me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente webinar que va a ser dentro de muy poquito. Un abrazo y un beso para todos. Hasta luego.